comprender la angustia de Pablo en la elección. Por ejemplo, Pablo comprendió absolutamente la elección de Dios soberano. Si miramos, por ejemplo, lo que dice Romanos 9, 6, 8, de hecho, si miramos Romanos 9 completo, 8, 9, 10, vamos a tener una visión mucho más clara. Pero vamos a ver Romanos 9, 6, 8, de 6 al 8, perdón. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, no, ya lo aclaramos anteriormente, sino que son los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes, como hijos de Dios. Entonces, dice, pero cuando comienza dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Hay algo que hace denotar como que, da a entender como que fallaron las promesas de Dios, ¿no? Ahora, Pablo aclara cuál es ese algo. Si miramos Romanos 9, pero vamos al versículo 2 y 3, yo lo voy a leer en la traducción viviente para que se entienda un poquito mejor, dice, tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor. El versículo 3. Por mi pueblo, mis hermanos judíos, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si pudiera salvarlo. El hincapié acá de Pablo es que él entendió la elección soberana de Dios y entendió de que no es por obras, o sea, no es que yo puedo decir, bueno, toda mi familia va a aceptar a Cristo, toda mi familia va a recibir o toda mi familia son elegidos de Dios. No es así, o todos mis amigos, o todo lo que yo quiero, no. Pablo entendió eso, entonces dice que él tenía el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor. ¿Por qué? Porque sabía que muchos de sus familiares, muchos de sus amigos no iban a recibir la gracia, esa gracia de Dios, ese llamado, esa salvación. Entonces se entristecía por su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué por el pueblo de Israel? O los judíos en sí mismos. Porque ellos fueron quienes recibieron la ley de Dios, ellos fueron de alguna manera el pueblo escogido por Dios, en cierta forma. Hay que mirar la historia bien para, por favor, no se malinterprete por ahí. Pero él recibió la ley, recibió los grandes milagros, recibió los profetas de Dios. Aún sin embargo de todo eso, Dios estableció que es en la fe, es a través de la fe, en Cristo Jesús, que nosotros obtenemos dicha salvación. Entonces, la amarga tristeza de Pablo es la nuestra. ¿Por qué? Porque habrá dentro de nuestros familiares, como ya dijimos, amigos, etcétera, que algunos que van a ser, ya han sido escogidos por Dios y recibirán dicha gracia, y otros no han sido escogidos por Dios y no recibirán eso. Duele, es así. Cuando uno tiene familia, uno se duele, es así. No lo digo desde un lugar, desde arriba del altivez. Yo no sé qué va a pasar con mis hijos el día de mañana, si ellos son escogidos o no. Yo no puedo decidir eso. No está en mí, no está en nadie. Uno quisiera, pero no está en uno. Entonces, el llamado de Dios en la elección de Dios. Vamos a sentar algunos que ya entendemos y ya vamos a finalizar. Algunos conceptos, que ya hemos visto, pero los vamos a marcar un poquito mejor para que los entendamos más. Romanos 8, de 28 al 30, pasaje que leímos recién, pero le sumamos más. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y estos a los que conforme a su propósito del Señor, son llamados. Porque, acá está una de las claves grandes, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, miremos que desde atrás hacia adelante en los pasajes, y vamos a mirar lo siguiente. Dice, ¿a quién glorificó? ¿A quién fue lo que glorificó? A los que justificó. ¿A quién justificó? A los que llamó. ¿A quién llamó? A los que predestinó. ¿Y a quién predestinó? A los que conoció. Esto es todo un proceso que nosotros lo vemos así, como por parte, pero Dios lo ve como un solo evento, una sola cosa, un solo hecho en nuestra vida. Vamos a desglosar
un poquito estos términos para entenderlos mejor y dice, por ejemplo, conocer. En el griego original, proginosco. Es conocer de antemano con la idea de planificar o destinar. Bien, conocer. Predestinación, marcar un límite de antemano, es decir, preparar eficazmente o providencialmente. Hay una preparación. Conocer, conoció de antemano, antes de que todo existiera, planificó, o sea, conocer es un preparativo para planificar, predestinación es marcar un límite, justamente, preparar eficazmente, providencialmente. Ahora, llamar, dice, atraer con efectividad e irresistible, o sea, es la gracia de Dios irresistible en el llamado eficaz. Justificar es declarar justo a alguien y glorificar es la redención final, es decir, seremos glorificados cuando estemos en gloria con Él. Ya no tendremos este cuerpo, tendremos un cuerpo glorificado, apto para estar en su presencia. Predestinación es una palabra bíblica. Y ya hemos dicho, es uno de los grandes, este tema, uno de los más complicados de comprender debido a que muchos dicen que, por ejemplo, la predestinación es una herejía. Otros sostienen que la predestinación es una cosa y la Biblia justamente dice otra cosa. Pero la predestinación es lo que está diciendo la palabra de Dios ahora. Dios predestinó a quienes escogió, a los que conoció, a eso los predestinó. ¿Para qué? Para luego llamarlos. ¿Para qué? Para justificarlos. ¿Y luego qué? Glorificarlos. ¿Amén? Amén. Miremos dos ejemplos nomás. Hay más, pero un solo ejemplo de conocer. Por ejemplo, conocer en Jeremías, capítulo 1, 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. O podríamos decir, te elegí. Y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahora veremos el ejemplo de llamar. En llamar, por ejemplo, podemos ver en 1 Corintios 1, 23-24 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, es decir, a todos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto ya lo hemos visto anteriormente, que el llamado en sí mismo no es la predicación, ¿está bien? Porque se ofrece tanto a gentiles como a judíos como a todos. La predicación se ofrece a todos, ese es el llamado general. Ahora más bien, el llamado del que se está hablando acá, de que Dios llamó y a esos que llamó los justificó, es el llamado eficaz, que se da por medio de ¿qué? De la predicación en los corazones de quienes, de los oyentes, de los que escuchan. O sea que esto está, el llamado está entre la predestinación y la justificación, este acto del llamado, ¿está bien? Ya que la justificación es solo por la fe, o sea, si no respondemos a ese llamado, no podemos proceder a la fe, no hay justificación. Así que es lo que se entiende con Romanos 10:17, que dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bien, el poder del Evangelio, el poder de Dios descansa en su palabra. Este llamado tiene que ser el llamado de Dios que da vida a la fe, justamente. Este llamado es soberano, por lo tanto vence cualquier resistencia. Ya no hay resistencia que aguante. Un tema importante, y lo vamos a... por ahí, capaz que lo tocamos más adelante en el otro video, pero es importante tener en cuenta esto. Yo lo voy a tocar así nomás por arriba, es... Por ejemplo, lo que Dios dice, bueno, si Dios tiene entonces sus escogidos, que nos dé la lista y vamos a llamar solamente a los escogidos. ¿Para qué vamos a hacer evangelización? ¿Para qué vamos a salir a predicar? No. Cuando Él da la gran comisión dada por Jesucristo antes de su ascenso, cuando Él la da, en Mateo 28, 16 al 20, lo que Jesús establece, que hay que ir y predicar por el mundo, etcétera, 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 bautizándolos, formándolos como discípulos, bueno, lo demás, todo lo que compone ese pasaje, en realidad todo eso, esa gran comisión, es un deber del cristiano regenerado. O sea, Dios no me necesita a mí necesariamente para transmitir su palabra. Él la puede hacer porque Él es soberano, no depende de mí. Yo soy un hombre, soy una persona. ¿Cómo Dios soberano va a depender de una persona? Por eso la iniciativa siempre ha sido de Dios, no depende de la salvación del hombre. Lo mismo en la evangelización, con la diferencia que en la evangelización es un deber de todo cristiano regenerado predicar. Predicar con la palabra, con el testimonio, con hechos, con lo que sea que Dios nos dé, que nos capacite para predicar su evangelio, para predicar su palabra.
Es un deber. Es un deber. Todo cristiano, buen cristiano, debería de predicar el Evangelio. Pero no es determinante en la salvación. Eso es lo importante. No es determinante en la salvación, ya que Dios determinó en la elección justamente soberana de Él antes de la fundación del mundo. Entonces, entendemos lo siguiente. O vamos a dar un ejemplo así medio rápido. Nosotros creemos que encontramos la salvación. Ese es nuestro gran problema a esto, justamente. Nosotros creemos que encontramos la salvación. Entonces, como que hemos probado, vemos todas las puertas cerradas. O sea, tenemos tantos problemas en la vida desde que nacemos, esto, aquello, abuso, maltrato, yo qué sé, pobreza, no sé, como cada uno en particular lo haya vivido, lo esté viviendo. Todos tenemos una historia triste que contar, esto siempre yo lo digo. Entonces vamos tocando tanta cantidad de puertas que están todas como cerradas. Siempre traba acá, allá, por ahí alguna buena, todas traba. Y llega un punto donde escuchamos la palabra de Dios y esa puerta es como la puerta de bendición. Se abre y vemos todo esto y pensamos que nosotros la encontramos. Pero no es así. Dios cerró durante toda nuestra vida tanta cantidad de puertas y fuimos golpeando por tanta cantidad de puertas que estaban cerradas por Dios para que justamente abriéramos la puerta de bendición para vida eterna, la salvación. Es decir, cuando sea el tiempo, nosotros escuchemos esa palabra, volvamos a Dios, nos reconciliamos con Dios, entramos a esa puerta. Pero nosotros no la encontramos, simplemente Dios orquestó todo de tal forma para que yo vaya y abra justamente esa puerta, no otra, justamente esa puerta. Nos cuesta entender que Él orquestó todo para que yo encuentre esa puerta. Pero a mí me gusta decirme, no, yo encontré la puerta, yo encontré la salvación del Señor. Pero no es así. Entonces, la elección no es la salvación, sino que la elección es para la salvación. Antecede a la salvación. Cuando fuera el tiempo justamente de Dios, respondamos a ese llamado eficaz. Agradecemos tu visita. Si este recurso te ha sido de bendición, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenido bíblico para tu vida. Dios te bendiga.